Buenos días, les habla el Padre Miguel Soler desde Filipinas. El Evangelio de hoy es de San Lucas y dice así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis, se os medirá a vosotros. Palabra del Señor. Hay que alertar de un peligro al leer estos textos. Ese reconocimiento de nuestros límites a la hora de juzgar, decir que no podemos juzgar, la prudencia, mesura y aún benevolencia, si es posible, en los juicios, la generosidad desinteresada cuando damos, el perdón y la misericordia ante el mal, es decir, todas estas cosas de las que hemos escuchado hoy han sido y son reconocidos como valores excelsos en la vida de los hombres, en la promoción del orden social, en la educación, en la maduración personal, en la regeneración espiritual, en la curación de las heridas de la vida y no sé cuántas más conveniencias que se le pueden encontrar. Y así visto, claro, se puede comenzar a pensar en los modos y condiciones de aplicación, en el alcance que todo esto puede tener en la vida, en los beneficios y conveniencias, como también caminos para ir explicando estas palabras del Señor. Y en su nivel está bien, claro. Sin embargo, siempre es posible que ello termine en lo mismo que quien habla de algunas escenas particulares de una película o de algunos episodios de un libro, sin saber, sin tener idea de qué se trata la trama, de qué va la historia. Digamos lo mismo desde otro punto de vista. Podemos siempre tratar de entender mejor qué significa que no debemos juzgar, por ejemplo, o que no debemos condenar, y de allí pasar a describir los casos particulares en que se aplica, aquellos en los cuales no se aplica, las distinciones que hay que hacer, y lo mismo podemos ir haciendo sobre perdonar, sobre dar, etc. Lo que pasa es que en las expresiones de Jesús y en su doctrina, todo esto que escuchamos hoy no tiene lenitivos, ni atenuantes, ni condicionantes, ni comentarios. Jamás como aquí quizás el Evangelio debe entenderse sine glosa. Dicho simple y llanamente, no juzgues, no condenes, perdona y da. Luego, si decimos y se dice que la autoridad en una sociedad debe juzgar, no es una excepción a esta regla del Señor. Es simplemente otro tema. Se trata de que de Dios recibe el mandato de juzgar, pero es otro tema. Como lo es el que hoy y siempre los actos humanos se distinguen entre buenos y malos por su objeto, ordenados y desordenados. Pero esto dicho, aquí se trata de una manera de ser del cristiano y incluso de los fundamentos del ser del cristiano. Una lectura superficial podría ser pensar que no juzgar, no condenar y aún perdonar son una suerte de concesión generosa, como si fuera un acto magnánimo no requerido, que en un derroche de heroísmo podemos ofrecer a nuestros hermanos y de los cuales ellos nos deberían estar agradecidos. Pero las palabras de Jesús no dicen eso. Dicen que el que juzgue será juzgado por haber juzgado. Y el que condene, el que encuentre y defina culpa en otro, será condenado por haber condenado. Y que para recibir perdón hay que perdonar. Y que quien no da, no recibe. Punto. Y esta doctrina es así tan sin límites, sin medida, sin condiciones,
en este sentido que decimos. Porque el cristiano se mueve, vive, entre dos infinitas desproporciones, que Jesús señala en el texto de hoy. La primera desproporción infinita es la que Dios salva cuando nos perdona, cuando muestra su misericordia con nosotros. Y esto no según como nosotros nos podríamos ver o juzgar a nosotros mismos, sino como Dios nos ve desde su infinitesísima pureza y santidad. Y el que no ha descubierto esta desproporción y esta misericordia, ni siquiera se puede llamar cristiano. San Juan lo dice en su carta. La segunda infinita desproporción es la de aquella a la cual nos llama. Jesucristo nos invita a ser hijos del Padre, es decir, a llegar a ser como el Padre. Eso es ser hijos, ser como, de la misma naturaleza, participar de su modo de ser. Porque de la más perfecta criatura a ser como el Padre hay un salto también infinito. Se trata de poder llegar a ser como Él para poder mirar a cada persona con sus ojos y poder amarla con su corazón. Recibir esto en este pobre corazón nuestro es esa medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Nunca Jesús en los evangelios se prodiga con tantos adjetivos para describir algo. Esto solo es posible si se recibe como un don, que es don de la gracia de Dios. Y hay que pedirlo mucho, hay que disponerse, hay que rezar, hay que sufrir, hay que ofrecer para poder recibir este don. Hay que rogar a nuestra Madre Santísima que nos lo obtenga de su Hijo. Y hoy lo hacemos también.